tardes a todos, gracias a todos por venir. Es para mí hoy un honor dar la palabra en nombre del Foro de Opinión Libre de Economía a un referente a nivel mundial del pensamiento económico liberal, don Jesús Huerta de Soto. Es toda una evidencia en la escuela austríaca del pensamiento económico liberal, como digo, y va a compartir con todos nosotros su opinión sobre la crisis. Viene de América de recibir el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Francisco Marroquín. Es catedrático en economía política y desde luego yo particularmente estoy encantado de poder escucharle hoy y muy interesado por lo que nos pueda contar. Quiero agradecer también la tremenda amabilidad que ha tenido CUNEF al prestarnos el salón de actos para celebrar estos eventos. Y sin más dilación voy a pasar a dar la palabra al profesor Jesús Huerta de Soto. Muchas gracias a Pablo Reaño, a CUNEF, la persona de su secretario general, Joaquín López Pascual, que nos acompaña, a todos los presentes y a todo lo que ha organizado este acto. Simplemente una matización en la presentación es que yo en el año 2000 abjuré en el liberalismo. O sea, yo no considero ustedes que soy liberal, yo soy anarcocapitalista. Esto hay que matizar, es importante, porque creo que el liberalismo es un profundo error intelectual. El liberalismo lleva en su seno la semilla de su propia destrucción. Es un error teórico. Es imposible pensar que el Estado, una vez que exista, puede llegar a limitarse. La utopía de los liberales ingenuos del siglo XIX, pero esto es un debate que sería objeto de otra conferencia. Pero simplemente dejamos esto matizado aquí. Sí que es correcto que me considero, y habría sido un motivo de gran honor y satisfacción durante mi vida académica, dedicarla a impulsar el estudio del enfoque de la Escuela Austriaca de Economía. Diré, si me lo permites, que nosotros nos calificamos a nosotros mismos la asociación como liberal. Por eso he tratado de incorporar a nuestra sobre esto tengo un artículo publicado en Procesos de Mercado, se titula precisamente Liberalismo versus anarcocapitalismo, y donde trato en extenso el tema de por qué el liberalismo es un error teórico, es una imposibilidad teórica. Muy bien, dejemos esto de lado y pasemos a lo que nos interesa. Si quieren ustedes cambiamos y hablamos del liberalismo, pero sí que de alguna forma es una ilustración. El tema de la crisis, yo siempre digo que hay un hilo argumental muy claro en mi investigación teórica, que comenzó con un libro titulado Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, dedicado todo él a estudiar el teorema de la imposibilidad del socialismo. Porque es imposible organizar desde arriba una sociedad en base a mandatos coactivos. Básicamente es por una serie de problemas de información. Es imposible que el órgano, y es irrelevante que haya sido no elegido democráticamente, el órgano encargado de coordinar desde arriba la sociedad se haga con el conocimiento, con la información de primera mano que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Este es el famoso teorema descubierto por Mises sobre la imposibilidad del socialismo, que yo he extendido y generalizado a todas las medidas de intervención del Estado sobre la sociedad civil en general y en concreto sobre la economía, y en el ámbito concreto del sector financiero y bancario da lugar a los problemas de desajuste y descoordinación, en este caso intertemporal, como vamos a ver, que generan inexorablemente ciclos recurrentes de auge, expansión, burbuja, crisis financiera y recesión económica. Luego, lo que vamos a hablar hoy, y está incluido en el libro que tienen ustedes aquí, que es la cuarta edición, que apareció por primera vez en español en el año 98, que se titula Dinero, Crédito, Bancarios y Ciclos Económicos, debe de considerarse una simple aplicación del teorema general de la imposibilidad del socialismo aplicado al ámbito concreto del sector bancario y financiero que nos ocupa. Y lo que vamos a estudiar en cuanto a los efectos de crisis financieras y recesiones económicas es la particularización de los efectos típicos que tiene el ejercicio sistemático de la coacción institucional sobre la sociedad civil al ámbito concreto del dinero, de la banca y del sector financiero. Desde luego, la crisis financiera y la recesión económica pues son de la máxima actualidad. Tenemos el ritmo de parados que se inscriben cada día, está entre 5 y 6.000 personas. La situación de muchas familias es dramática y de las empresas también
que más o que menos, de primera mano, está experimentando toda la virulencia de la crisis, que además es una crisis que no solo afecta a nuestro país, aunque esté afectando a España en un grado mayor, y además haya comenzado primero por España, es decir, los datos de que dispongo, llevamos unos 8 o 9 meses de adelanto en relación con el resto de los restantes países europeos. Eso también puede ser relevante, como luego comentaremos, cara a ver si también somos capaces de tener ese adelanto en la ulterior recuperación. Y el caso que nos está experimentando en primera mano es la ansiedad que supone esta situación de crisis económica. Y si esto es grave, mucho más grave me parece a mí desde el punto de vista académico, es la situación de enorme confusión que existe respecto tanto al diagnóstico de cómo se ha llegado a la actual situación como respecto a las medidas que podrían tomarse o deben tomarse o no en relación con intentar salir cuanto antes o llegar a la tan ansiada recuperación. Los errores de diagnóstico y además de análisis son generalizados y especialmente tristes en el ámbito académico, o sea que a mí me parece penosísimo lo que leo y escucho, sobre todo por parte de mis distinguidos compañeros catedráticos y que trabajan en la universidad. Se habla, y hemos leído, parece en los medios de comunicación, que es moneda de cambio, que la crisis de alguna forma es la prueba de que el capitalismo no funciona, que esto de alguna forma demuestra que es necesaria más regulación, más intervencionismo. Hay un clamor popular para que los gobiernos hagan algo, y estos montan grandilocuentes programas de salvamento en el ámbito financiero, económico, etcétera, que estamos acostumbrados a escuchar, y además aprovechan para organizar cumbres internacionales, y todo el mundo pendiente de las medidas que se van a tomar, y que si Barack Obama hace tal medida, que si se firman tantos centenares de miles de millones de dólares de plan, que si Gordon Brown, que si Angela Merkel es más escéptica, que si para ti, que está tal, luego hablaremos sobre Zapatero y las grandes ventajas que tienen sus planes, pero no me quiero adelantar al respecto. Y sin embargo, es importante en un ámbito académico que seamos rigurosos y analicemos con detalle a qué se produce, a qué se debe la causa, cuál es la causa de esta recesión económica y de la crisis financiera previa que la acompañó. Que por cierto, no les extrañará a ustedes que les diga, y lo pueden comprobar en el libro, que las causas son exactamente las mismas que han motivado todas las crisis financieras y recesiones económicas que han asolado a los países del mundo occidental en los pasados 200 años, nada más y nada menos. Vamos a verlo ahora. Es cierto que aunque conceptual y formalmente el ciclo sigue exactamente el mismo pattern, es decir, el mismo esquema de comportamiento, sin embargo sí que existe una especificidad, sí, existen rasgos específicos que varían de ciclo a ciclo, pero de una importancia, digamos, secundaria. A lo mejor quién es el protagonista o en torno a cuál o qué sector concreto se ha producido la inversión generalizada, etcétera, varía de un ciclo a otro, pero es importante, y esto es la labor de la universidad, que seamos capaces de hacer abstracción y formalmente seamos capaces de entender a qué se debe este tipo de fenómenos que vienen asolándonos, como digo, de manera regular y además desde hace 200 años. ¿Y por qué se produce ese tipo de fenómenos? Pues no como consecuencia del capitalismo, sino precisamente como consecuencia de ausencia del capitalismo. O para ser más específicos, como consecuencia de un grave error de diseño institucional en el sistema financiero y bancario de todas las economías occidentales, que se puede remontar, no se les olvide a ustedes la fecha, que además es una fecha fácil de recordar, sobre todo en nuestro país, se puede remontar a la ley bancaria que sirvió como modelo para todos los sistemas bancarios del mundo occidental desde que fue promulgada hasta hoy. Es la famosa Pills-Bank Act, la ley bancaria de Peel, que fue promulgada el 19 de julio del año 1844. Y esta ley de Peel, de alguna forma, supuso la culminación de un debate previo de tipo teórico entre dos escuelas, la llamada Banking School o escuela bancaria y la denominada Currency School y escuela monetaria. El debate surge cuando los pensadores de la escuela monetaria, de la Currency School, tratan de dilucidar el por qué se producen una serie de ciclos recurrentes que ellos piensan que tienen su origen en el comportamiento del sistema bancario. Analizan sobre todo a partir de los efectos expansivos y de la burbuja financiera que se organiza con motivo de las guerras
napoleónicas, en las que interviene con carácter protagonista las fuerzas militares y hay que financiar, etcétera, del Reino Unido. Y entonces ellos, los teóricos de la escuela monetaria, detectan que el sistema bancario adolece de un defecto esencial, y es que los bancos emiten papel moneda o certificados de depósito, billetes, que no están respaldados íntegramente por el correspondiente colateral del dinero en efectivo, que entonces era oro, es decir, había un patrón oro. Y los teóricos de la escuela se dan cuenta de que los bancos emiten papel moneda en un importe superior, sensiblemente superior, a los depósitos en efectivo de oro que tenían los banqueros privados. De alguna forma lo que están haciendo es generando un importante proceso de crecimiento monetario, de expansión monetaria materializado en billetes de banco sin respaldo de dinero previo en efectivo. Y entonces ellos se dan cuenta de que este fenómeno tiene unos efectos en cascada. Crecimiento enorme de los precios, porque ese nuevo papel moneda llega al bolsillo de empresarios, se inyecta en el sistema en forma de créditos que los empresarios utilizan para expandir determinados proyectos de inversión, como si el ahorro real de la sociedad hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no ha sucedido, lo cual en una segunda fase ese dinero pasa al bolsillo de los trabajadores contratados, de los proveedores, se extiende, como dice Hayek, como una piel por el sistema económico e impacta en el mismo lugar a un crecimiento de los precios en el Reino Unido a un ritmo más alto que en el continente europeo, lo que impulsa a un proceso de crecimiento de las importaciones de productos relativamente más baratos del continente europeo hacia Inglaterra, en detrimento de los productos ingleses, es decir, a un déficit comercial, según el análisis que hacen estos teóricos, que en última instancia supone un drenaje de oro de los bancos y que da lugar a una crisis bancaria o financiera que en última instancia pone de manifiesto los errores cometidos de inversión y tras la crisis financiera inmediatamente viene la recesión económica. Este muy brevemente explicado es el análisis que hacen los teóricos de la escuela monetaria, y enfrente tienen, como es lógico, a los epígonos de la banca que quiere seguir operando de forma privilegiada con una reserva fraccionaria y que se agrupan en torno a la llamada Banking School, con una serie de analistas importantes. Por ejemplo, a Fullerton desarrolla la teoría del reflujo, se inventa la teoría y dice, no, toda esta expansión que hacemos nosotros crediticia en forma de billetes de banco no es nada negativa, porque con la misma facilidad que la inyectamos en el sistema, luego vuelve, por eso se llama teoría del reflujo, vuelve a través a los bancos, los billetes vuelven al banco cuando se pagan las correspondientes letras de cambio, etc. Lo único que hacemos nosotros es de alguna forma el viejo argumento demagógico de John Law, es decir, proporcionar aceite que facilita el funcionamiento del mecanismo del mercado. La teoría de los analistas de la Banking School es que de alguna forma el mercado para desarrollarse necesita dinero, y cuanto más dinero mejor, y que esa expansión crediticia de la banca que opera con reserva fraccionaria, lejos de generar burbujas especulativas y crisis recurrentes y que terminan en recesiones económicas, es muy saludable para el sistema económico. Bien, pues después de toda una serie de años de debate, por cierto, tendría que remontar un poquito antes, lo tiene en el libro con detalle, porque yo he estudiado cómo los escolásticos de nuestro siglo de oro de la Escuela de Salamanca ya también estuvieron divididos en dos grupos que de alguna forma anticiparon muchos aspectos del debate. A mí también hubo una escuela, como si dijéramos, monetaria y una escuela bancaria en el siglo de oro español, que además hicieron descubrimientos de enorme importancia o de enorme interés que lamentablemente, como voy a comentar enseguida, fueron olvidados y han costado 400 años volver a descubrirlos, entre otros que los depósitos juegan exactamente el mismo papel que los billetes de banco. Es una cosa que ya descubrió Luis de Molina en el siglo XVI y que no vuelve otra vez a redescubrirse hasta los trabajos de Pennington en 1826, ni a ser aceptado con carácter general por los economistas hasta principios del siglo pasado, principios del siglo XX. Y también comentar que durante todo el periodo previo a las
a este debate entre la escuela monetaria y la escuela bancaria, que terminó la ley de Till de 1844, que hubo excepciones honrosísimas de bancos que operaron con un coeficiente de caja del 100%, que es lo lógico y además lo que se exige la aplicación de los principios generales del derecho de propiedad, que es la base ineludible para que un sistema de economía de mercado y un sistema capitalista funcione. Es decir, en el depósito a la vista de cualquier bien fungible, y aquí nos da lo mismo que sea aceite en una almazara, trigo en un silo o dinero en un depositario, llámese como se llame, banquero, etcétera, es imprescindible que el que recibe el depósito mantenga en todo momento la integridad en términos de cantidad y calidad equivalente a lo recibido. Es lo que en términos jurídicos se llama el tantum, es el equivalente en cantidad y calidad a lo recibido. Porque si yo tengo una almazara de aceite y me depositan a la vista determinados hectolitros de aceite, entonces si yo no mantengo el equivalente en calidad y cantidad para que cualquiera de los depositantes, a los que además he entregado un certificado de depósito para que cuando quieran en cualquier momento, es la característica del depósito, que no es un préstamo, pueda venir a retirarlo, yo le entregue no exactamente las mismas moléculas de aceite que me dio en el origen, sino porque han quedado indistinguiblemente mezcladas con las de otros depositantes, sino el equivalente en cantidad o calidad. Si yo no mantengo íntegramente ese equivalente o tantum, cometo un delito de apropiación indebida. Y así está establecido desde el derecho romano, desde los grandes jurisconsultos, es la naturaleza lógica, es la esencia ontológica del contrato de depósito. Y está establecido en todos los ordenamientos jurídicos. Lo mismo pasa con el trigo en un siglo, etc. Solamente, a lo largo de la historia, y luego veremos, unos agentes económicos concretos y además denominados banqueros, y por determinadas razones han obtenido un ius privilegium, es decir, un odioso privilegio del que carecen el resto de los agentes económicos para operar al margen de los principios generales del derecho. Y de hecho mi libro también puede considerarse un análisis económico de los efectos que tiene sobre la sociedad el incumplimiento de los principios generales del derecho en el ámbito concreto del depósito a la vista concretamente de dinero. Y digo que durante ese periodo intermedio hubo excepciones honrosísimas. La más importante es la del Banco de Ámsterdam, que operó durante 150 años como Dios manda, es decir, con un coeficiente de reserva de caja del 100%. Y además era el modelo de todos los bancos. Durante esa época Ámsterdam era como el centro económico, muy por delante incluso en muchos aspectos del propio Reino Unido. De hecho, si cogen ustedes una cuestión paradójica, el acta fundacional del Banco de San Carlos en España, cuyo original tengo yo en mi casa, una de las copias, dice que el Banco de San Carlos se crea a imagen y semejanza del Banco de Ámsterdam. Ojalá hubiera sido así de verdad, porque no fue, y desde luego siempre, desde el principio, operó con un coeficiente de reserva fraccionaria. Bien, el caso es que en la ley de Till, y esto es un caso raro, los políticos al final quedan convencidos de que la razón la tienen los teóricos de la escuela monetaria, de la Carnegie School, y la ley de Till, el 19 de julio del año 1844, acierta plenamente en cuanto al diagnóstico y obliga a que a partir de entonces todos los bancos privados ingleses mantengan un coeficiente de caja del 100% en relación con los billetes, papel, moneda que emitan los certificados de depósito e inyecten en el sistema económico. Con lo cual tuvo el triunfo de la Carnegie School sobre la Banking School, fue un triunfo por goleada. Sin embargo, fue un triunfo que no sirvió para nada, y un triunfo y una victoria absolutamente pírrica, que saben que son las victorias pírricas, ¿no? Entonces que al final, pues tanto no sabes si las has ganado o las has perdido. Porque los teóricos de la Carnegie School cometieron 3 errores fatales que se probaría, se demostraría y se han demostrado en los siguientes 200 años que han sido letales para la economía de mercado, y los seguimos sufriendo. Desde luego, la verdad es que una vez que terminemos el análisis hoy nos vamos a dar cuenta cómo es vergonzoso que en pleno siglo XXI estemos en la situación en la que estamos todavía, con este sistema financiero, y todo ello como consecuencia de un accidente histórico y de los errores concretos cometidos por unos teóricos que iban bien orientados, pero que no fueron capaces de culminar su análisis hasta el final. Y el primer error fundamental que cometieron los teóricos de la Carnegie School es que no se dieron cuenta de que los depósitos juegan exactamente el mismo papel en términos económicos que los billetes de papel, moneda o certificados de depósito. Y por tanto en la ley de Till se olvidó
exigir igualmente el coeficiente de caja del 100%, como se había exigido para los billetes de banco, se les olvidó exigirlo para los depósitos. Este fue el primer error fatal. Y es un error fatal y especialmente trágico, porque ese conocimiento teórico se tuvo y se olvidó. Muchas veces pensamos, en términos científicos, que solo hay un avance lineal de continua mejora. No es así. Eso quizás pueda defenderse en relación con las ciencias empíricas, la tecnología o la medicina. En el ámbito de las ciencias sociales, en muchas ocasiones, importantes verdades científicas son olvidadas durante periodos prolongados de tiempo, con un coste social extraordinario, y luego con un esfuerzo inmenso es preciso volver a redescubrirlas. Y esta es una de ellas. Porque, como acabo de indicar antes, nuestros escolásticos del siglo de oro, en pleno siglo XVI, analizando los fenómenos bancarios que les rodeaban, y como explico con detalle en el libro que tienen aquí abajo, y no me puedo extender, ya se dieron cuenta que los bancos generaban un dinero escriturario que Luis de Molina en latín llama en sus obras chirografis pecuniarum, dinero escriturario. Entonces los bancos, curiosamente, no emitían papel moneda, El negocio de emitir papel moneda es muy posterior. Empieza con el Banco de Estocolmo a partir del año 1669. Yo estoy hablando de 1540, 1530, 1550. Entonces se da cuenta, dice, que las transacciones en las ferias, en el campo, etcétera, no se podían efectuar si no fuera con el dinero escriturario que de la nada crean los bancos, en forma de depósitos. Es simplemente un asiento. ¿Cómo crean el dinero de la nada? Pues simplemente de la siguiente forma: crédito a depósito y fuera. Ahora, actualmente, cualquiera puede comprobar que la mayor parte de las economías de nuestro entorno, la Unión Europea desde luego, y Estados Unidos también, la masa monetaria solamente está materializada en torno a una décima parte en dinero en efectivo, es decir, en los billetes del Banco Central Europeo, le sacó uno de 10, y en la moneda fraccionaria, en torno al 10%. ¿Y dónde están las otras 9 décimas partes de la masa monetaria? Pues son ese dinero virtual al que ya se refería Luis de Molina. Son los apuntes contables, los libros contables de los bancos. Depósitos creados de la nada en un proceso de expansión crediticia, cuyo colateral son en el activo los créditos. De la nada. Un depósito en el pasivo a préstamo que se concede a un empresario. Y se le da un talonario para que tire y pague con cargo a ese depósito. Esto es muy importante, porque a nivel del banco individual, y la gente piensa, y así se nos vende, y de hecho en algunos libros se estudia, se piensa que los bancos que actúan con esa fraccionaria son intermediarios financieros, y eso desde el punto de vista científico es radicalmente falso. El sistema bancario con esa fraccionaria, su negocio principal no es la intermediación, sino la creación de la nada, de dinero en forma de depósitos que inyectan el sistema como créditos a través de un proceso de expansión crediticia. Luego, el primer error gravísimo de la ley de Peale es que, no por culpa de los políticos, sino de los teóricos de la Currency School, que entonces habían olvidado las enseñanzas de los escolásticos, no se dieron cuenta de que los depósitos jugaban exactamente desde el punto de vista económico el mismo papel que los billetes. De hecho, depósitos y billetes son lo mismo. La única diferencia es que en un depósito escribes la cifra en el talonario, o hoy en día en la tarjeta de crédito de plástico, te la pasan y te lo cargan, mientras que el papel moneda tienes que poner pues tantos billetes y tantos de unidad fraccional y tantos céntimos hasta la cifra exacta. Pero el procedimiento de emisión es el mismo, de la nada, imprimiendo billetes sin respaldo o haciendo el asiento contable y dando un talonario. La ley de Peale, muy bien orientada, impidió lo primero sin un coeficiente de caja del 100%, pero olvidó exigir lo mismo en relación con los depósitos. ¿Y qué sucedió? Pues lo que era de esperar desde el punto de vista teórico. Las crisis, las burbujas y las recesiones continuaron produciéndose, porque si bien los bancos privados no podían emitir papel moneda sin respaldo de oro al 100%, redirigieron su negocio a la emisión no de papel moneda, de depósitos sin respaldo del 100%. Con lo cual continuaron las burbujas, las crisis financieras y las recesiones económicas, y desde el punto de vista ciudadano la ley de Peale quedó completamente desprestigiada. Todas las esperanzas que se habían puesto para evitar las crisis que asolaban al sistema hasta entonces se vieron frustradas, porque siguieron produciéndose estos fenómenos. El segundo error gravísimo
de la Currency School, que desconfiaban mucho del ejercicio de la banca, incumpliendo los principios generales del derecho, es que concibieron que era imprescindible crear una agencia pública que controlara a los banqueros en forma de banco central. Ese fue el segundo error, gravísimo. Es como dar la confianza al zorro para que vigile al gallinero. Porque fíjense ustedes la lógica de los acontecimientos, y es muy importante la historia, porque sin entender la historia no podemos entender cómo hemos llegado a donde estamos ahora. Claro, como siguieron los bancos, el sistema bancario privado, basado en estos principios y en el incumplimiento de los principios generales del derecho, expandiendo el crédito de la nada, es decir, con cargo a la creación de nuevos depósitos, generando burbujas especulativas, que es como lo mismo que cuando te inyectas la droga, todo el mundo contento, subiendo los precios, etcétera, que luego impactar en el sistema económico real, generando una mala inversión generalizada, como vamos a ver ahora, hasta que se producía la ineludible crisis financiera, que también vamos a analizar, y la correspondiente recesión. Cuando se producía la crisis financiera, los bancos privados se encontraron en una situación dificilísima. La crisis financiera, ¿por qué se producía? Pues muy sencillo. El mercado es muy efectivo y tarde o temprano detecta que la gran parte de las inversiones financiadas de manera artificial, con expansión crediticia artificial, que tiene su base no en ahorro previo efectivo, es decir, disciplina de ahorro de los ciudadanos, sino simplemente en la creación monetaria en forma de depósitos, que gran parte de esa inversión real se produce en líneas no rentables o líneas no viables. Para esto es necesario un poco de conocimiento de la teoría del capital y luego haré una síntesis. El mercado detecta enseguida, por ejemplo en el ámbito de ahora, que se han construido 1 millón de viviendas que no tienen comprador. Por tanto, que el precio de mercado de esas inversiones es una fracción del que se pensaba. Claro, como los bancos han prestado con cargo de depósitos cada nada, en sus activos tienen el valor de los préstamos. Ahora descubren que esos préstamos tienen un valor que es una fracción del activo del que pensaban. Mientras que el pasivo es el mismo. Son los depósitos, y antes de la ley de PIL, los billetes que están por ahí en manos de terceros. Claro, si tu pasivo es el mismo y tu activo disminuye, esa es la situación de insolvencia ineludible en la que se encuentran los banqueros en todas las crisis financieras, desde la ley de PIL hasta la ley de hoy, hasta la situación actual. Y claro, cuando se producen esas crisis financieras, que son el primer anuncio de la recesión económica, y están estudiadas una a una, las tengo analizadas una a una desde 1844 hasta ahora en el libro, para que vean ustedes exactamente la analogía del proceso. Pues hay que, como sea, salvar a los bancos, o sea, hacer el bailing out. Esto que estamos escuchando ahora, que a todos nos parece una novedad y parece que es la primera vez, y menuda sorpresa, es exactamente lo mismo que ha pasado en todas las crisis financieras desde 1844. ¿Y cómo es el bailing out? Pues muy sencillo. Ya verán en el libro cómo en cada crisis financiera el Banco de Inglaterra, que era en principio un banco privado con un privilegio, para que solo él pudiera emitir, por las razones que voy a decir ahora, papel moneda en forma de libros, el Banco de Inglaterra, de libras esterlinas, el Banco de Inglaterra suspende la ley de PIL en el momento de la crisis financiera, precisamente ¿para qué? Para salvar a los bancos privados. ¿Cómo? Inyectándoles en forma, no de oro, porque el oro no se puede crear de la nada, hay que meterse muchos kilómetros bajo tierra, no se puede manipular. ¿Cómo? Imprimiendo libras de papel, que es un privilegio que conserva el Banco de Inglaterra, y entregándoselas a los banqueros privados, para que puedan salir de su situación de apuro. Luego fíjense, como consecuencia del error en la ley de PIL, no se acaba con los ciclos recurrentes, sino que siguen y además de manera cada vez más grave, basándose no en la emisión de billetes, repito, sino en la emisión de depósitos. 2. En cada crisis financiera se suspende la ley de PIL. 3. Para salvar a los bancos privados se refuerza cada vez más el papel como prestamista de última instancia del Banco de Inglaterra. Que 4. Para poder inyectar toda la liquidez necesaria para salvar a los bancos privados no puede basarse en el oro, que no es manipulable y hay que extraerlo debajo de la tierra, sino que es preciso sustituir ese patrón por un patrón meramente fiduciario, es decir, de papel moneda, libras esterlinas, que imprime el propio Banco de Inglaterra. 5. Para obligar a los ciudadanos a aceptar ese papel moneda, se establecen leyes de curso legal o forzoso, que obligan a todos a aceptar como medio liberatorio de pago el papel moneda creado por el prestamista de última instancia. Y como la lógica de los acontecimientos es clarísima. Y al final, fíjense ustedes, con los teóricos de la escuela bancaria, que no tienen un pelo de tontos, al final se tornaron, dijeron, pues esto, al final resulta, mira, que
nosotros estábamos en contra de un banco central, queríamos que se nos dejara libertad para que hiciéramos lo que quisiéramos, pero al final, oye, se pasan con armas y bagajes al campo de los que defienden el Banco Central, porque se dan cuenta, los primeros interesados, los primeros que saben que necesitan ineludiblemente un prestamista en última instancia son los banqueros privados que operan de forma privilegiada con un coeficiente de reserva fraccionaria, porque saben que cada vez que vienen mal dadas, y vienen mal dadas regularmente, porque es ineludible que así suceda cuando se produce la expansión crediticia sin base previa de ahorro real, necesitan un prestamista en última instancia que les saque de la prima. Todo esto es muy importante porque hoy en día la gente piensa, incluso los liberales, que es obvio, no, los anarquistas no saben otra cosa, que es obvio que el dinero tiene que ser público. No, el dinero no es obvio que tiene que ser público. El dinero es una mercancía importantísima y además por su gran importancia es el primer bien que debería ser privado, íntegramente. Y que además es obvio que tiene que estar emitido por un banco central. Y que además es obvio que tiene que existir un banco central que vigile la inflación, nos proteja, etc. La realidad es justo la contraria. El Banco Central es el mecanismo ineludible de todo el sistema expansionista inflacionario que tiene su origen en el error de diseño institucional que heredamos desde el accidente histórico de la ley de Peel, que a su vez se basa en haber olvidado lo que ya nuestros clásicos del siglo de oro perfectamente saben. Y el tercer error de los teóricos de la Carnegie School, quizás el que menos le podemos achacar, es el no haber sabido conectar de una manera detallada, en términos analíticos, el lado financiero y monetario con el lado real de la economía. Y esto es algo que solo se pudo culminar con el desarrollo de la teoría del capital por parte de los teóricos de la escuela austríaca, especialmente von Maberg y sobre todo después de él, Mises y Hayek. Y me voy a entretener aquí, aunque sean 3 o 4 minutos, porque es clave. Esto es lo que es, mire, en prácticamente ningún departamento de economía del mundo se enseña teoría del capital. Desde la Segunda Guerra Mundial y el malhadado Keynes. En los años 30 y los años 20 sí. Sin embargo, yo estoy convencido de algo que decía Mises. Sin conocer la teoría del capital no se sabe nada de economía. Yo hasta que no me leí con detalle las 1200 páginas del libro Capital e Interés de von Maberg no entendí nada del proceso económico. Y lo curioso es que previamente no era consciente de que no entendía nada del proceso económico. Y en ninguno de los programas universitarios que yo conozco se enseña teoría del capital. En el debate que mantienen Hayek y Keynes, Hayek le echa en cara a Keynes: oiga, si es que usted no sabe, no tiene teoría del capital en su análisis. Y Keynes contesta activamente: no tengo teoría del capital. Entonces no puede entender nada de lo que está pasando. Bueno, pues la teoría del capital es como el puente teórico que nos conecta el lado financiero con el lado real. Y como esto es algo que no se enseña, pues van a tener ustedes el lujo, el placer y el privilegio de entenderlo hoy en 3 minutos. Miren, para eso hay que concebir el proceso productivo como un proceso constituido por etapas que conllevan tiempo. Desde que se extrae el mineral de hierro de una mina hasta que pasa una segunda etapa a ser tratado en un alto horno y se convierte en acero. En una tercera etapa, en bloques, pasa a una planta donde unas máquinas lo convierten en planchas de la carrocería de un automóvil. En una cuarta se monta, en una quinta se transporta, en una sexta se distribuye y llega al consumidor final. Pasan muchas etapas y conforme la economía avanza, esas etapas cada vez son más numerosas y más complejas, y cada una de ellas conlleva un periodo de tiempo. De hecho, la producción de un automóvil, no sean ustedes tan ilusos como los teóricos del equilibrio, mis colegas ignorantes del equilibrio de la escuela de Chicago, por ejemplo, ¿no?, que piensan que la producción es instantánea, y no requiere decisiones de tipo empresarial, que el capital es una especie de fondo homogéneo que se autorreproduce solo. Fíjense ustedes qué barbaridad. ¿Cómo puede decir un economista semejante cosa? Pues le dijo nada más y nada menos que John Bates Clark, catedrático de Columbia, que luego al pie de la letra copiaron todos los teóricos, Frank Knight de Chicago, todos los teóricos del equilibrio, etc. Es cierto que pobre Bates Clark, supongo que estará en el cielo después de unos años de purgatorio, porque con 90 y tantos años en su correspondencia dice que su debate con von Maberg y compañía, que la verdad es que tenían razón los austríacos. Los austríacos le contestan: oye, esta concepción de capital y bienes es mítica. El capital, vamos a ver, lo que existe en realidad son bienes del capital en una estructura heterogénea
que están materializados en esas diferentes etapas de ese proceso, desde el principio hasta el final, que acabo de resumir. Y no hay ninguna garantía de que ese capital se mantenga, porque depende de decisiones empresariales concretas, de seguir ahorrando, no seguir ahorrando, amortizar a un ritmo a otro, dejar que se consuma o deprecie. Esos bienes de capital se ampliarán, se disminuirán, se contraerán, etc. Y lo que llamáis capital, para los austriacos, es simplemente la estimación a precios de mercado de cuál es el valor de mercado de esos bienes de capital todo a lo largo de la estructura productiva. Y es muy importante porque lo que estudiamos en los libros de texto es la concepción, la de Wetzlar, que es una concepción en la que se concibe un proceso instantáneo que no conlleva tiempo y en el que no hay etapas. Lo que nos enseñan en las facultades es el flujo circular de la renta. Y todos recuerden el flujo circular de la renta, ¿qué ponen? Economías domésticas y empresas. Unas pagan y las otras reciben, así instantáneo. No hay empresas, queridos alumnos. Hay múltiples etapas temporales, desde la mina hasta que llega al consumidor final. Y eso desaparece de todo el análisis, porque no les interesa a los teóricos. A los teóricos del equilibrio, y me da lo mismo que sea la versión de Chicago monetarista o la versión de Keynes, porque desde el punto de vista de los austriacos cometen exactamente los mismos vicios metodológicos. El modelo del flujo circular de la renta no es una extrapolación al ámbito de la macroeconomía, de la teoría también errónea del equilibrio general de Balbras, donde todo es sincrónico, sucede a la vez. Un sistema de ecuaciones simultáneas, no hay tiempo, y si se mete el tiempo es espacializado, es una caricatura del tiempo, unos subíndices. Cuando el tiempo en economía es un proceso empresarial que se imagina cara al futuro y se queda de la nada por los empresarios. Y todo este análisis dinámico del tiempo es el que no se enseña en las facultades, porque no se incluye en los libros de texto, porque desde la Segunda Guerra Mundial ha preponderado la concepción del equilibrio. Esto es importantísimo, porque el hecho de que se quiten las etapas intermedias del proceso productivo hace, por ejemplo, que toda la contabilidad nacional que nos guía no sirva para nada. Todo lo contrario, es engañosa y distorsiona las decisiones que se toman en base a ella. Porque las cifras del Producto Interior Bruto, a pesar de su apellido bruto, no son Producto Interior Bruto. Esa contabilidad es resultado, es una excrescencia, es decir, una cagada teórica del análisis keynesiano, de ese análisis del equilibrio donde todo sucede a la vez. El Producto Interior Bruto solo incluye bienes finales, el valor de los bienes finales del consumo y el valor de los bienes de capital que llegan a su usuario final. Y deja fuera 3/4 partes de lo que pasa en la economía, es decir, toda la facturación de las etapas intermedias. Son pretextos, si lo leen ustedes, lo dice siempre muy pequeñito, los estudiantes pasan por alto y tal y se da cuenta, los políticos no lo saben, los periodistas tampoco, y mis compañeros catedráticos, para que hablar de los profesores titulares, aún menos. Dejan fuera 3/4 partes. El argumento que dicen ellos, no, es que si yo en el camión Pegaso ya meto todo el valor, también he puesto el valor del carburador, de las ruedas. Si metiera el valor del carburador y de las ruedas que producen en ese mismo año la empresa que hace los carburadores y la empresa que hace las ruedas y la empresa que extrae mineral de hierro y la empresa del alto horno, estaría cayendo en el vicio de la doble contabilización. No, porque el carburador que está en el Pegaso es distinto, no tiene nada que ver del carburador que se produce por la empresa de carburadores, y el acero que está en el Pegaso es distinto del acero que se produce en el ejercicio, y el hierro que se extrae de la mina es distinto del que está incluido en el camión. El hierro que está incluido en el camión, queridos asistentes hoy a esta clase, es un hierro que se extrajo hace 6 años o 5. Y el hierro que ahora estamos extrayendo es un hierro que terminará no se sabe dónde, en un camión, en un barco o en una estructura metálica dentro de 3, 4 o 5 años. Por eso escuchamos y leemos la siguiente idiotez, que la crisis es como consecuencia de la caída del consumo, porque con gran diferencia el consumo es la componente más grande del PIB. ¿Cómo no lo va a ser? ¿Cómo no va a ser así? Si ha eliminado usted del PIB precisamente 3/4 partes, que es lo que nos interesa, las etapas intermedias. El consumo es la parte, todo lo contrario, menos importante del esfuerzo económico, representa la parte menos importante del esfuerzo económico de un país. Entre la 4ª y 5ª parte, como mucho 1/3.
Las otras 2/3, 3/4 partes es la facturación de las etapas intermedias, que no están recogidas por ninguna de las cifras de la contabilidad nacional. Y como mucho se analiza y se dice, no, pues en términos de PIB ha bajado el 1%, oiga, pues ha bajado el 1% del PIB, pero resulta que a lo mejor si se fija usted en las etapas intermedias, si tuviéramos una contabilidad sobre eso, la contracción es mucho mayor. Tenemos los datos. La facturación entre las empresas españolas en las etapas intermedias ha caído en los 3 primeros meses del año entre el 10 y el 20%. Cuando el PIB solo se está contrayendo como mucho un 1, etc. Porque solo se fija en una parte pequeña y se deja fuera del análisis las 3/4 partes del esfuerzo empresarial de los trabajadores, etc. Todos los desempleados, la parte más importante de ellos, son despedidos de las etapas alejadas del consumo, que no están reflejadas en la cifra de la contabilidad nacional. Y el tema de la conexión entre el dado real y el dado monetario es vital. En una economía hay que entender primero el proceso empresarial que lleva a que el ahorro genuino tienda a invertirse y a invertirse bien. Cuando los agentes económicos deciden ahorrar más, lo que deciden es posponer en el tiempo el consumo. Es decir, lo que deciden es apretarse el cinturón y dejar de consumir un determinado volumen de inmediato. Y el efecto que esto tiene, el efecto que tiene el incremento del ahorro genuino, es que hay menos consumo. Y tiene un impacto sobre la última etapa de bienes de consumo de disminución de la demanda de bienes de consumo. Es decir, los precios de los bienes de consumo en términos relativos, cuando aumenta el ahorro, en términos relativos tiende a bajar o a reducirse respecto del precio de los bienes, del capital, de las etapas alejadas 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 o más, y que no están incluidas en el PIB. Y esta disminución en el precio hace que, en términos relativos, los bienes de las empresas más próximas al consumo, tipo el Corte Inglés, etcétera, se resientan respecto de las más alejadas. Y como el mercado, las señales hechas son los beneficios, esta es una señal que dice a los empresarios: no invirtáis en empresas próximas al consumo, sino redirigir vuestra inversión allí donde hay beneficios relativos mayores, que son las más alejadas del consumo. Ese es el primer efecto que tiene el aumento del ahorro genuino. Otro efecto es el famoso efecto Ricardo, y es que esa caída de los precios relativos de los bienes de consumo, manteniéndose los salarios en términos nominales parecidos, supone un incremento en términos reales de los salarios. Y cuando aumenta el coste de la mano de obra, los empresarios reaccionan sustituyendo en el margen trabajadores por equipo capital. Es decir, despiden trabajadores, sobre todo en las etapas más próximas al consumo, y demandan ordenadores, máquinas, etcétera, en términos marginales. Esos trabajadores que despiden, lo que se hacen es recolocarse hacia las industrias de bienes de capital que precisamente tienen que producir los ordenadores, tractores, etcétera, que van a sustituirles en términos marginales como consecuencia de este efecto que acabo de explicar, que es el segundo efecto que tiene lugar cuando se produce un aumento del ahorro genuino. Y luego hay un tercer efecto esencial, y es que el crecimiento del ahorro supone una afluencia mayor de recursos financieros que se prestan y se inyectan en el sistema. Es decir, la tasa social de preferencia temporal, que es la base del tipo de interés, cae. Hay menos preferencia por el presente. Es decir, los tipos de interés bajan. Y con unos tipos de interés que bajan de forma sostenida porque tiene su origen en un crecimiento del ahorro genuino, es decir, del esfuerzo y de la disciplina de sacrificar el consumo inmediato, el valor actual de la corriente futura de los rendimientos de los diferentes bienes de capital crece. Es decir, los precios de bienes de capital aumentan, que es otra señal que lleva a los empresarios a invertir hacia las etapas alejadas del consumo. Estos tres efectos estrictamente microeconómicos de teoría del capital, que nunca entendió, porque nunca estudió Keynes, teoría del capital, entre nosotros. Keynes solo estudió 6 meses economía, de Marshall. Hayek dice que jamás conoció nada de la teoría del comercio internacional. Era un ignorante absoluto en términos de teoría económica. Tenía otras muchas virtudes, una gran capacidad de seducción, una voz que convencía a cualquiera, etc. En fin, ustedes la que ha organizado. No solo entre los keynesianos, sino también entre los monetaristas que siguen a pies juntillas su metodología. Estos tres efectos explican de qué manera una economía que crece de forma sana cada vez tiene un porcentaje menor de población dedicado a trabajar en los sectores próximos al consumo, cada vez se dirigen hacia etapas más alejadas, cada vez las etapas son más alargadas y además conforme se hacen más alargadas las etapas, es decir, maduran en un futuro más alejado, se hacen a la larga más productivas. ¿Qué duda cabe que un tractor es mucho más productivo arando el campo que un arado romano? Pero para producir un tractor hace falta mucho más ahorro previo y unas etapas mucho mayores en términos de tiempo que para hacer un arado romano.
Explico esto brevemente para que ahora, por contraste, veamos clarísimamente qué sucede cuando se financian inversiones o se pretende alargar las etapas del proceso productivo, no con cargo a ahorro previo genuino, sino con cargo a esa creación de la nada de nuevo dinero en forma de créditos que se inyectan en el sistema económico y cuya colateral son depósitos de nueva creación. Porque cuando se produce esto, los bancos generan masivamente expansión crediticia, que son depósitos, y se la dan a los empresarios. Mire, si los bancos se gastaran el dinero que crean de la nada en forma de depósitos, yo qué sé, en comida, juergas, champán francés, mujeres de vida licenciosa, etc., tendría un efecto, pero relativamente inocuo. No se rían. Solo tendría el efecto de impactar el precio de los servicios de la mujer licenciosa, del champán francés y de los coches de lujo. Nada más. Lo gravísimo es que este dinero que crean de la nada lo inyectan en el sistema en forma de préstamos. Eso es lo que es gravísimo. Porque mandan a los empresarios una señal: lanzaros a invertir en esos proyectos que tenéis en cartera, y los empresarios no saben de dónde procede el dinero, si procede de ahorro genuino o de expansión crediticia. Y mandan una señal errónea que les lleva a invertir de forma generalizada erróneamente allí donde no deben, en proyectos de inversión demasiado ambiciosos, como si el ahorro de la sociedad genuina hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no ha sucedido. Y se genera lo que se llama una burbuja especulativa, porque mientras dura, todo el mundo contento. Vamos a hacer un análisis de por qué todo el mundo contento con el nuevo dinero. El mismo análisis que hicieron los teóricos de la Carnegie School a comienzos del siglo XIX. Y por eso es tan peligroso, porque sobre todo en sociedades democráticas, no democráticas, cuando todo el mundo está contento, todo el mundo está contento. Y los políticos pueden vender la nueva economía virtuosa, que ya nos ha solucionado todos los problemas. Y si es un dictador también, porque carece de base sociológica, parece que está legitimado. Esa es la gran tentación corruptora que tiene el incumplir los principios generales, morales y éticos y del derecho que exige la economía de mercado. Porque nos corrompe a todos. ¿De qué manera? Bien, los empresarios encantados, le dan préstamos baratos a tipos de interés reducidos, incluso negativos en términos reales, y se lanzan. ¡Esto es una bicoca! Los empresarios encantados. Los trabajadores también. Se les demandan salarios cada vez más altos. No se libera mano de obra de las etapas de bienes de consumo, como en el esquema del ahorro genuino, y hay que pagarles más para atraerlos. Parece que salarios reales. El consumo, fenomenal también. El dinero al final llega a los consumidores, los restaurantes llenos, llamas por teléfono, te dan con 5 meses. Los gobernantes encantados, qué bien va, gracias a mi gestión. Y además, ingresos fiscales tremendos, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Conectaremos con AVE todas las capitales de provincia, incluyendo Baleares y Canarias. Oiga, eso no es el mejor de los mundos. Claro que es el mejor de los mundos. Por fin hemos descubierto la piedra filosofal. Podemos lograr económicamente lo que queramos, hacernos millonarios sin esforzarnos y sin trabajar. ¿Quién no compra esto en términos democráticos? Ya no hace falta sacrificarse. Toda la cultura del trabajo duro, del sacrificio, del ahorro, del euro ganado céntimo de euro a céntimo de euro desaparece. El mensaje para los jóvenes además es demoledor. Y esto puede durar meses y puede durar años. Depende del ritmo de inyección monetaria. Y sobre todo cuando hay un banco central que orquesta, ¿sabe lo que es un director de orquesta? Que orquesta el ritmo de crecimiento monetario. Como mucho, no te vayas. A ver, más o menos, los banqueros centrales además son... Lo de bajar los tipos de interés no les cuesta nada, pero los de subirlo, lo de aparecer como el aguafiestas. Recuerdo lo que decía Alan Greenspan, la burbuja, era imposible que nosotros creyéramos una burbuja. Este sí que ni siquiera purgatorio, directamente. Greenspan de Nebol se me decía, la pena de muerte, pero desde luego sí que lo fusilaron. Greenspan y Bernanke, bueno, Bernanke, ¿me has visto la cara de susto que tiene Bernanke? De Greenspan. Ahora parece que los bancos centrales son los que lo van a salvar de todo, cuando son ellos los responsables y los culpables de toda la situación. No como pensaban los teóricos de la Carnegie School, que iban a ser los policías. Son ellos los que han orquestado y los responsables de todo esto. Se llama inflacionismo pasivo, lo dice Mises. Cuando empieza la gente a pedir créditos y los bancos a dárselos, acomodan, generan los depósitos y el Banco Central
siempre buscará pretextos para decir, todo esto va muy bien. ¿Quién se va a atrever a subir los tipos de interés y decir justo al principio, no, que no aumente la masa monetaria? Todo el mundo dirá, pero estás loco, pero si ya las cosas están bien, pero esto justo cuando empezaba la economía a ir bien la vas a parar. Tenemos que entender, con independencia de toda la retórica sobre la independencia del Banco Central, etcétera, como ellos son los responsables, artífices y principales culpables de la situación en la que nos encontramos. Y tarde o temprano, la teoría del capital demuestra que el mercado, que es muy eficiente, revierte este proceso. O sea, este proceso es un proceso de descoordinación intertemporal. Durante meses o años, la inversión ha crecido en Estados Unidos entre el 7 y el 10% al año, financiada con expansión crediticia artificial. ¿Saben ustedes cuál es la tasa de ahorro en Estados Unidos durante todos esos años? El 0% o negativa. Luego, fíjense, los empresarios se lanzan a invertir en proyectos de inversión cada vez que maduran en un futuro cada vez más lejano, marginalmente cada vez más arriesgados, más capital intensivos. Y sin embargo, los consumidores no deciden ahorrar en términos reales para soportar esa inversión. Hay una descoordinación, un desajuste intertemporal entre la decisión y el presente y el futuro, que tarde o temprano el mercado descubre y sanea. Y ese proceso de descubrimiento y saneamiento se produce como consecuencia de estos 5 efectos que voy a rápidamente a enumerar, y ese proceso de saneamiento es precisamente la recesión económica. Luego, queridos asistentes, tenemos que ser optimistas, porque la recesión es la recuperación. La recesión es la reacción del organismo social ante la agresión previa de la expansión crediticia artificial. Es como con la resaca. Uy, que no encuentro la resaca, que me dé una Alka-Seltzer, porque ayer me tomé una botella de anís. No. Estás sintiendo la reacción sana de tu organismo a la agresión monetaria. Cuando hiciste el exceso fue ayer. No es que ahora desaparezca en el valor, se esfume el valor de los activos, no. Ahora descubre el mercado que el valor de los activos que teníamos hace 3-4 años era erróneo. La destrucción del capital se verificó hace 3, 4, 5 años, no ahora. Ahora es cuando estamos descubriendo los errores de entonces. Y el mercado es enormemente eficiente, porque se producen ineludiblemente una serie de efectos. Primero, cuando se inyecta nuevo crédito sin base de valor real, se produce, en primer lugar, un crecimiento desproporcionado en el precio de los bienes de producción, y especialmente la mano de obra y materias primas. ¿Por qué? Porque no se liberan, porque no hay ahorro de ningún sector, y sin embargo hay más demanda para ellos. Y eso les sonará. ¿Qué pasó hace un año, por ejemplo, en relación con el precio de la materia prima clave, el petróleo? ¿A cuánto llegó? ¿A ciento cuántos dólares el barril? Segundo efecto. Claro, ya este primer efecto a los empresarios fue un poco nerviosos, porque con los presupuestos que hicieron de proyectos de inversión habían considerado unos precios para los recursos productivos que ahora se ve que son mucho más altos. Y entonces a lo mejor los beneficios no van a ser los que se esperaban. Sin embargo, este primer toque de aviso en este momento de euforia especulativa no es lo suficiente como para parar al caballo desbocado. Pero se produce un segundo efecto, y es que el dinero en última instancia, los depósitos, llegan al bolsillo de los trabajadores que son contratados, de los propietarios de producción, es decir, de los consumidores. Y como no han aumentado su ahorro, se van a comprar bienes de consumo. Y entonces se produce un crecimiento más que proporcional, en segunda instancia, en el precio de los bienes de consumo. Una demanda de los bienes de consumo tremenda. ¿Y este qué efecto tiene? Que en términos relativos, el precio de los bienes de consumo crece más rápidamente que el precio de los bienes de capital. Los beneficios de las empresas más próximas al consumo son mayores en términos relativos que los de las etapas más alejadas. Y ese es el segundo aviso a los empresarios. Joder, me he equivocado. Si yo me he dedicado a hacer 20.000 viviendas en Seseña y resulta que los que están ganando son los del Corte Inglés, es ahí donde tenía que haber abierto una zapatería, haber hecho tiendas. Me habré equivocado, porque el beneficio es la señal que lleva a los empresarios. Tercero, el efecto Ricardo al revés. Cuando los precios de los bienes de consumo suben, o la facturación de bienes de consumo sube. Esto es un tema importante que tengo que señalar ahora, porque se ha solapado en el último ciclo este efecto con un efecto de aumento tremendo de la productividad, como pasó en los años 20 del siglo pasado, sobre todo como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías, Internet, y también que se incorporó al mercado mundial la economía china y la India. Y entonces, en términos de precios unitarios, no se ha sentido un crecimiento del IPC sensible, igual que pasó en los años 20, antes de la Gran Depresión, lo cual se ha utilizado como coartada para aumentar la hoguera de expansión crediticia todavía más. Ahora, en términos de facturación de las empresas de bienes de consumo y de beneficios, ha habido una diferencia tremenda respecto a las empresas de bienes de capital en la etapa final del ciclo. Y esto hace que, en términos relativos, el coste de la mano de obra sea más bajo.
Y entonces lo que se hace es sustituir equipo capital por mano de obra. No se demanda el equipo capital, porque con toda la demanda que hay de bienes de consumo en términos relativos, el trabajo es más bajo. Y el último efecto es ya el laminador, y es que una vez que el nuevo dinero se ha inyectado en el sistema y empiezan a subir los precios, los tipos de interés vuelven a su ser anterior, a reflejar la tasa de preferencia temporal de una sociedad que no ahorra al ritmo que se pensaba. Es decir, los tipos de interés crecen. Incluso crecen a un nivel superior al anterior, porque ya incorporan una prima por inflación esperada y una prima de riesgo más alta. Y además los banqueros centrales no digan que lo ha dicho un catedrático, acojonante. Y entonces vamos a tener lo que es unas 4,5 porque dice que ya se están desanclando las expectativas de inflación. Y con tipos de interés altos, el valor hoy de la corriente futura de bienes de capital se hunde. Y esto, señores, ya es la puntilla. El mercado, a través de estos efectos microeconómicos, pone de manifiesto que donde se gana dinero es no en las etapas alejadas del consumo, que ustedes han invertido en exceso, sino en las etapas más próximas al consumo. Y llega ineludiblemente la recesión económica. Les he explicado muy brevemente lo que aquí está explicado en 150 páginas, con todos los análisis gráficos, etcétera, y de qué manera el lado monetario impacta en el lado real. Y llega la recesión económica, queridos alumnos, queridos asistentes, por falta de ahorro suficiente para soportar las inversiones excesivamente ambiciosas. O dicho de otra forma, por exceso de consumo. Lo digo porque es que otra de las barbaridades que se escuchan y se lee en la prensa es que lo que nos va a salvar es el aumento del consumo. Consuman ustedes, señores, si pueden. Eso lo ha hecho el presidente del gobierno, lo ha hecho el economista, todos los keynesianos, claro, en su excrecencia contabilística del PIB, lo importante es el consumo. Y cuando ven que cae el consumo, dicen, eso es lo que ha causado la crisis y la recesión. No, la caída del consumo es consecuencia, que no causa, de la crisis económica. Y lo que hay que hacer en estos momentos es ahorrar más, no consumir más. Y somos afortunados porque millones de agentes económicos, familias y empresas hacen caso omiso de los libros de teoría económica, monetarista y keynesiana y de los políticos. Y lo que están haciendo es precisamente lo que yo les digo. Y no puede ser que estén equivocados millones y millones. Y en lo cierto, en sus 4 visionarios teóricos de la macroeconomía y algún político y algún funcionario despistado, eso lo estudió aquí en eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo las economías domésticas en las empresas? Saneando nuestros balances y los bancos. ¿Y cómo se sanean? Pues muy sencillo, ahorrando. ¿Y cómo? Disminuyendo el consumo, devolviendo los préstamos, reduciendo costes, básicamente despidiendo gente. Y eso es lo que está haciendo el mercado ahora. Y es lo que tiene que hacer. Es la única manera de salir de la crisis. Masivamente hay que redirigir esos factores de producción que se han llevado allí donde no debían de estar hacia las líneas que son las únicas que quieren soportar los consumidores. Hombre, lo que digo además es obvio, si resulta que además el banco no te da un préstamo, porque el pobre banco es que se como está, su activo, el mismo pasivo, insolvencia, la mayoría de los planes, ¿qué es lo que hace? Contrae su balance, presta menos, pero no solo es que preste menos, es que en este proceso muchos empresarios quedan escaldados. Y mucho van a hacer si son capaces de devolver sus préstamos, hasta que pidan otros para meterse en un nuevo negocio y vamos a ver cómo van las cosas. El ritmo de devolución de préstamos en este momento es más rápido que el de nueva concesión. Hay una contracción ineludible monetaria producida por la contracción crediticia que es inevitable. Porque microeconómicamente todavía no estamos en situación de detectar dónde están las oportunidades de beneficio. Y el proceso de saneamiento consiste en una bajada generalizada de los precios de los bienes de capital que se han producido por error, en un realineamiento de los precios relativos. Unos tienen que bajar más que otros, hasta aquel nivel en que de nuevo los empresarios descubran oportunidades de beneficio y empiecen a comprar. Y eso el mercado, afortunadamente, es muy ágil y rápido, haciéndolo y detectándolo si es un mercado libre y es un mercado flexible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esta situación? O mejor dicho, ¿qué es lo que no hay que hacer? Lo que hay que hacer es, cuanto menos cosas se hagan, mejor. Hombre, una cosa ineludible es la siguiente. Si no se hiciera nada con los bancos, su activo y los depósitos lo mismo, la gente va por ellos, una corrida bancaria, ¿se acuerdan ustedes de Mary Poppins, no? Mary Poppins, mis 2 peniques, sí, venden los 2 peniques, ya quieren engañar al banquero viejo. Y meteremos en ferrocarriles, ¿verdad? Y luego el niño al final, que es un tío conservador, dice, no, me voy corriendo. Y entonces otros ven, joder, que no nos gane el dinero, y la corrida al banco, ¿se acuerdan? Bueno, pues eso pasaría si
si se pierde la confianza del sistema bancario y todo el mundo da sus depósitos, todos los bancos caen, porque todos los bancos son insolventes por definición, y vamos a la época de las cavernas porque desaparece todo el dinero virtual de los depósitos, cero. Es imprescindible en esta situación mantener los depósitos, que no desaparezcan. Y eso es lo que han hecho. De una manera o de otra, comprando los activos llamados tóxicos, eso es un eufemismo, quiere decir que no valen nada. O inyectando capital, bien sea directamente, nacionalizando parcial o totalmente, o bien, como ABN en Holanda, o bien con ampliaciones de capital subordinado, o simplemente lo más fácil, no tenían que hacer esta ingeniería financiera, simplemente más fácil, todos los depósitos garantizados, y fuera. Y se terminó la historia, y ya no hay la contracción de que desaparezca el sistema monetario, la M1. Pero oiga, esto no quiere decir que no se produzca una contracción monetaria significativa como consecuencia del fenómeno anterior de contracción del crédito, es decir, que los nuevos préstamos van a un ritmo mucho más bajo que la devolución de los mismos. Y esa deflación es una deflación sana, porque acelera el proceso de limpia de la economía, es decir, de detectar dónde están los errores y de cerrar las líneas no viables. La deflación, además, es deflación sana, salvando los depósitos para que no se hundan. No vamos a la época de las cavernas de golpe. Esa deflación además favorece a los tenedores de rentas fijas y a los consumidores, como es lógico, y de alguna forma además invierte la injusticia previa en la que salieron beneficiados los deudores a costa de los acreedores en la etapa de la burbuja previa de tipo inflacionario. Luego, ojo con la histeria antideflacionista. Recuerden que la histeria antideflacionista la hemos tenido hace 4 o 5 años. Que vamos a tener la deflación de la acabamos en Japón. Y por tanto, ¿qué? ¿Cuál es? Para evitar la deflación, ¿qué hay que hacer? Inyectar más. Porque y este es el grave problema. A los primeros avisos del mercado espontáneo que dan lugar a la crisis financiera y la recesión económica, se hace cuestión de gabinete. Aquí no puede haber una recesión. ¿Y cómo reaccionan los políticos y los bancos centrales? Inyectando más dinero. Dosis adicionales de expansión crediticia orquestada por el Banco Central. Eso es lo que se hizo con la crisis asiática y la caída del Low Capital, que fueron ya los prolegómenos de esta. Y se quiso tapar por inyecciones todavía más masivas. Y ¿a costa de qué? De rehacer la burbuja para luego que sea todavía más grave la recesión. Y así llegamos hasta el 2001. Y en el 2001 también otra burbuja, en este caso el protagonista fueron las tecnológicas, y de pronto se suben los tipos de interés, se desmorona todo. ¿Y cómo se reacciona? Inyectando, y además a dosis todavía masivas, porque tenemos el ataque al World Trade Center y es cuestión política. Se llama la Reserva Federal, oye, no puede haber una recesión en este momento. Estamos en una situación de guerra. Y otra burbuja que nos alarga 6-7 años hasta el 2007-2008, donde ahora la tenemos gorda, porque el impacto en términos de errores de economía real es mucho mayor del que hubiera sido en otras circunstancias, porque ninguna de las dos mini recesiones anteriores se pudo digerir adecuadamente esos errores de inversión. Se cerraron en falso, porque se quisieron tapar utilizando argumentos de histeria antideflacionista, etcétera,